escuchando a los anteriores panelistas, me quedó la impresión que el ser humano, no importa si es un religioso o no, tiene la tendencia de predicar. Parece que sí, ¿verdad? Y cuando hablamos de la paz, si tenemos que hablar de paz, es que hay ausencia de ella. Es decir, no podemos estar hablando de paz si todo está en paz. Hablamos de que hay que construir la paz porque definitivamente hay ausencia de ella. Y quiero comenzar esta participación o esta pequeña participación con algunos comentarios o leyendo algunas cosas que a mí me han parecido que son muy interesantes. Y una de esas cosas que quiero mencionar es, hablando un poquito de la historia. Cuando leemos la historia hay maneras o hay formas en que la sociedad ha abordado el tema de la paz y cómo la sociedad se ha acercado para tratar de tener paz. Y no quiero comenzar o no comenzaré con la historia de nuestro país, sino quiero comenzar con una historia que tiene que ver con Inglaterra en el siglo XVIII. Una amiga mía escribió un pequeño libro y en su inicio o en el inicio de su libro, su primer capítulo escribe lo siguiente. Quiero que lo escuchemos y dice: en el aire brumoso de la madrugada vemos a las distancias las imponentes torres de las iglesias pintorescas y azuladas. Cabalgamos un poco más cerca sobre caminos de tierra pedregal. Es peligroso viajar a caballo o en un carruaje en estos días porque continuamente bandas de asaltantes atacan a viajeros robando y a veces hiriendo o matando a sus víctimas. Todos los días se oyen casos como este. Se dice que el primer ministro, el señor Walpole, comentó el otro día a un amigo que aún en mediodía, para salir a la calle hay que armarse como que si uno estuviera yendo a una batalla por el peligro que uno corre a manos de violentos asaltantes. Esta es una frase refiriéndose a la situación de Inglaterra en el siglo XVIII. Y cuando yo leo esto, me hago la pregunta, ¿en qué difiere lo que pasaba en Inglaterra y lo que yo acabo de leer con lo que nosotros vivimos? La única diferencia existe que ahora no se usan carruajes, se usan vehículos motorizados y equipos más modernos, pero la violencia es exactamente la misma que nosotros tenemos, que la que tenía Inglaterra en el siglo XVIII. Siguiendo con el tema de lo que pasaba en Inglaterra, una de las cosas que vivía la Inglaterra del siglo XVIII, estaba basado en temas comunes, igual que los nuestros. Demasiado alcoholismo, demasiada violencia, demasiada prostitución, demasiados asesinatos. Y en ese contexto, la iglesia también estaba, igual que lo está el día de hoy. Y una de las preguntas que se hicieron en ese momento, y de manera particular un personaje de la historia de Inglaterra llamado Juan Wesley, fue: ¿qué es el papel y cuál es el papel que la iglesia tiene en una sociedad tan violenta?
¿Cuál es el papel de la iglesia? Hace un momento se mencionó 95% de los mexicanos se consideran religiosos o tienen algún tipo de creencias. Así es que hablamos de una sociedad religiosa. No hablamos de una sociedad que no tiene una creencia, sino hablamos de una sociedad que parte de ciertos principios. ¿Y por qué si hablamos de una sociedad que parte de ciertos principios, tenemos una sociedad tan violenta, tan extremadamente violenta? Y la pregunta es, si la iglesia está en una sociedad tan violenta, ¿cuál es el papel que ha desempeñado la iglesia en esta sociedad violenta? Y me preocupa decir esto, pero creo que debo decirlo. La iglesia está jugando un papel muy minúsculo en cuanto a esta problemática. Hay algunas preocupaciones que quiero externar. Pareciera ser que en México las asociaciones religiosas, nuestra preocupación mayor es ver cuántos adeptos podemos tener. Y parece que entramos en esa dinámica, y esta dinámica no es de hoy, esto viene desde el siglo XVI en nuestro país. O sea, no es una problemática de hoy. Es decir, desde el siglo XVI, la iglesia y las iglesias posteriormente, lo que han buscado preponderantemente es tener la mayor cantidad de adeptos. Y para tener esa mayor cantidad de adeptos, se han usado estrategias de todo tipo. Estrategias que no tienen que ver con el cambio del ser humano, sino tienen que ver con la manera en que yo puedo incluso quitarle miembros a otra iglesia para traerlos a la mía. Si hacemos eso indiscriminadamente y sin respeto, desde allí estamos violentándonos. ¿No creen ustedes? ¿Cuál es la tarea de la iglesia para hacer la paz? Hablaría solo de dos cosas más. Una, no podemos seguir viviendo como asociaciones religiosas en la tarea del hacer solamente. Porque parece que las asociaciones religiosas trabajamos mucho en el tema del hacer. Y aquellos que vienen a ser parte nuestra o parte de nuestra asociación religiosa, los animamos a que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan aquí y que hagan allá. Y aprenden a hacerlo. Permítanme usar una figura que frecuentemente uso y que suena un poco jocosa. Nosotros, como asociaciones religiosas, incluso aquellos que somos cristianos, yo digo esto y suena un poco jocoso, pero quiero mencionarlo. Algunos hacemos cristianos como los chinos hacen iPhone chino. ¿Ustedes conocen los iPhone chinos? ¿Conocen el iPhone original y el iPhone chino? Tienen los mismos cuadritos en la pantalla. Tienen la misma forma el iPhone chino que el iPhone original. O sea, tiene todo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Su sistema operativo. Lo que tiene dentro. Porque nosotros trabajamos en las formas, en el hacer, pero no trabajamos en el ser. Si las asociaciones religiosas en México, independientemente de cómo nos llamemos, queremos construir la paz, tenemos que dejar de pensar en tres cosas, en lo que tendríamos que dejar de pensar. Debemos dejar de pensar que no somos mejores que los demás por tener más adeptos. Que tenemos que aprendernos a respetar nosotros mismos. Y debemos dejar el activismo
de los miembros de cada uno de nosotros para pensar en algo que sí tenemos que hacer. ¿Qué cosa es eso? En la transformación del ser del individuo. Porque la transformación del ser tiene que ver con el cambio interno. Porque usted puede hacer muchas cosas, y dije hacer muchas cosas, y parecerse a eso que yo mencionaba. Es decir, usted se parece a un cristiano porque hace todo lo que hace un cristiano, pero la verdad es que no lo es. ¿Sabe por qué? Porque por dentro no tiene nada. Si seguimos trabajando en ese formato, las asociaciones religiosas, no contribuiremos a la paz. ¿Queremos hacer la paz? Trabajemos en el interior del ser humano. Ahí está la clave. Porque si el ser humano en su interior cambia y es renovado, entonces podemos tener una mejor sociedad. ¿Y saben qué? Para los que somos cristianos, la forma de transformar el interior tiene que ver con un principio fundamental: vivir lo que un libro que nosotros profesamos y lo tomamos como regla de fe dice: vivir lo que la Biblia dice. Gracias, señores, que tengan buenas noches.